Muy buenas tardes. Ahora vamos a revisar el medio de control de reparación directa en los términos consignados en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 a partir de la previsión constitucional del artículo 90 de la Carta de 1991. Recordemos que el constituyente primario, el poder constituyente, decidió en ese poder soberano que existiera una responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas por los hechos o por las omisiones de sus agentes. Ese es el derrotero, ese es el fundamento de este medio de control que se estudia a partir de la dimensión legal, que es el artículo 140, y que a bien tuvo el legislador de integrar en la redacción normativa ese artículo 90 superior, que va a ser, repito, el fundamento de esta responsabilidad. En primer término, las actuaciones de los agentes públicos, por así decirlo, las actuaciones de quienes tienen una vinculación con las autoridades y ejercitan o ejercen esa función administrativa, los hechos, sus omisiones o producto de sus operaciones van a ser controlados a partir del medio de control de reparación directa. Ya aquí nos deslindamos, nos desligamos por regla general o en principio del control de legalidad de los actos administrativos. Aquí viene es un control de responsabilidad. Recuerden que el control es de legalidad o de responsabilidad. Aquí es la esencia, la materialización de ese control de la responsabilidad patrimonial de esas autoridades, en cabeza de las autoridades públicas por la vinculación que tienen sus agentes. Aquí lo que vamos a recordar es cómo fue influyente en la formación del derecho administrativo ese famoso fallo Blanco, en el cual la niña, la hija del señor Blanco, que fue atropellada por una vagoneta, el apoderado intentó buscar a todas luces, bajo los regímenes existentes en Francia, que respondiera la autoridad, más no el agente, por ese daño que le causaron a la menor, a la infante. Así vemos entonces materializado ese principio de la responsabilidad, porque el Estado como tal, las autoridades como tal, venían de un principio de irresponsabilidad y a partir de las decisiones que se fueron adoptando, comenzó a ser responsable directamente la autoridad pública de los daños que causaban sus agentes. Ese principio de la responsabilidad va a privilegiar todos estos estados a partir del siglo XIX, va a privilegiar a los administrados frente al Estado a partir del siglo XIX en adelante, finales del siglo XIX en adelante, cuando ya se van a expedir todo ese compendio de normas producto de la codificación del siglo decimonónico que se va a extender por toda Europa y va a ser recepcionada por América Latina. En el caso nuestro, Colombia, a partir de las leyes que fueron dándose en formación a partir de aquel decreto de Angostura en que Bolívar, el general Simón Bolívar, institucionalizó el Consejo de Estado Civil con fines eminentemente consultivos a partir de la Constitución de 1886, ya fue institucionalizado como el órgano supremo de lo contencioso administrativo para resolver esos conflictos y litigios entre las autoridades y los administrados. Vemos entonces cómo es de importante ese fallo Blanco y la trascendencia que tuvo a través del hoy medio de control de reparación directa, en el cual, recuerden, aquel procurador de la Gironda manifestó su incompetencia para conocer de esa responsabilidad porque precisamente veníamos de una cláusula de irresponsabilidades de los ingleses. Y fue cuando se materializa al momento de dictar esa decisión una falta de jurisdicción y fue remitido al Tribunal de Burdeos. Y allí es donde se materializa, se asegura ese principio de responsabilidad. Por eso la escuela de Burdeos, recuerden, va a ser supremamente importante en la formación, desarrollo, trascendencia y evolución del derecho administrativo francés y luego cómo lo recepcionó Alemania con aquella teoría de la máquina administrativa de Mayer. Así vemos entonces esa remembranza que nos sirve para hoy
poder justificar, explicar, comprender este medio de control en la más reciente reforma, que es la Ley 1437 del 2011 y que se le denomina reparación directa. Si miramos el artículo 104 del objeto de la jurisdicción, vamos a encontrar allí que debe conocerse por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, de acuerdo a su competencia funcional, tribunales administrativos de acuerdo al factor territorial, cuantía, y jueces administrativos, factor territorial y cuantía, de la responsabilidad extrapatrimonial del Estado, dice el artículo 104. Y aquí tenemos que ser muy puntuales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la responsabilidad civil extracontractual de los privados y la responsabilidad patrimonial o extracontractual de las autoridades públicas. ¿Por qué? En razón de la soberanía, en razón del principio de la supremacía del poder frente al administrado, que no es igual en los particulares porque ellos sí están en un plano totalmente de igualdad. Citamos, por ejemplo, al profesor Enrique Barros Muriel, que nos dice lo siguiente. Mire, página 481 de su obra Tratado de Responsabilidad Extracontractual. El derecho de la responsabilidad civil adopta la perspectiva del derecho privado, que es el orden de la igualdad, donde ninguna de las partes tiene potestad de derecho o de supraordenación respecto de la otra. Por el contrario, este tipo de relaciones es característico del derecho público en la medida que éste establece funciones que a menudo envuelven la potestad de afectar intereses privados y modificar situaciones jurídicas. Esta peculiaridad de las relaciones del derecho público, que recorre las funciones legislativa, administrativa y judicial, obliga a plantearse las condiciones específicas bajo las cuales el Estado es responsable. Miren entonces que no es lo mismo una responsabilidad de particulares que una responsabilidad de las autoridades públicas. Y eso tiene que quedar bien claro, bien precisado, toda vez que muchas veces creemos que presentar una demanda de responsabilidad civil extracontractual es lo mismo que presentar una demanda de reparación directa por la responsabilidad extracontractual del Estado. Recuerden, hechos, omisiones, operaciones dan lugar, en principio, a la responsabilidad patrimonial del Estado, siempre y cuando estén acreditados los elementos estructurales que son el daño, la imputación y la relación de causalidad. Daño que debe devenir antijurídico a partir de la definición de esos elementos estructurales que nos da el artículo 90 constitucional y el artículo 140 de la Ley 1437 del 2011. Entonces tenemos una responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas, separada de la responsabilidad penal, de la responsabilidad fiscal, de la responsabilidad disciplinaria. A nosotros nos traza un lindero en la misma Constitución de 1991. Es una responsabilidad patrimonial, es una responsabilidad económica y además de económica, integral, una reparación integral a partir de elementos de convencionalidad que constituyen la eficacia de la dignidad humana en que no se repitan unos mecanismos de no repetición que su fuente es la convencionalidad, entendida como tal, aquella en la cual todos los jueces deben ejercer un control como una manifestación de lo que se ha dado en denominar la constitucionalización del derecho internacional, también llamado con mayor precisión como el control difuso de convencionalidad, e implica el derecho, el deber de todo juez nacional de realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tienen que aplicar a un caso concreto con los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como norma. En ese sentido, hemos entonces dejado plasmado el derrotero y las fuentes de la reparación directa, el objeto principal de la misma,
teniendo, reitero, como fuente primaria la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, la convencionalidad, el control difuso de convencionalidad, que es diferente al de constitucionalidad que vimos en los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad y control inmediato de legalidad, y también va a jugar un papel preponderante la jurisprudencia del Consejo de Estado y lógicamente de los tribunales respecto de los jueces. Así las cosas, dejamos entonces sentadas las bases del medio de control de reparación directa para luego, en próxima oportunidad, estudiar los elementos que la constituyen o la estructuran.